Hola a todos de nuevo, bienvenidos al canal de Hipotecas y Préstamos Madrid. Hoy os quiero hablar de un tema que a mi juicio es muy importante, que es la ley de contratos de crédito inmobiliario. Y os quiero hablar de esto porque me doy cuenta en la empresa de que los clientes tienen mucho desconocimiento al respecto, hay muy poca información y esto tiene mucha importancia, tanta como que regula actualmente el sector hipotecario. Esta nueva ley es una regulación del sector que cambia drásticamente todo lo que se venía haciendo anteriormente, ¿no? Entonces, para poneros en antecedentes, vamos a hacer dos vídeos porque os voy a dar mucha información. En este primer vídeo os voy a poner en antecedentes y para ello voy a retroceder a lo que fue la época del boom inmobiliario, que algo hemos comentado en algún otro vídeo del canal, y sin más demora voy a entrar en tema, ¿no? En la época del boom inmobiliario, las financiaciones que se concedían, pues la mayoría de los casos eran al 100% de financiación. 100% de lo que era el valor de tasación. Una cosa es el precio en el que estamos comprando y otra cosa es el valor de tasación. Entonces, en este caso, en esta época, el porcentaje que se financiaba era el 100% del valor de tasación. Entonces, por poneros un ejemplo, estábamos comprando una casa por un valor de 120.000 euros, llegaba el banco que habían cargado la tasación a una empresa tasadora homologada y nos tasaba este inmueble, vamos a decir, en 175.000 euros. ¿Qué financiación nos concedía el banco? 175.000 euros, soportados sobre una garantía real, que es el inmueble, que tiene un valor de compraventa de 120.000 euros. Aquí hay una diferencia importantísima, nos están dando 50.000 euros por encima de lo que realmente cuesta el inmueble, y sin decir que encima estábamos en la época del boom inmobiliario, que ya de por sí los inmuebles estaban sobrevalorados, ¿vale? Entonces, en esta época pues habría un exceso de sobrefinanciación respecto a las garantías reales que se estaban aportando, ¿vale? Por otro lado, se levantaba mucho la mano en cuanto al estudio de endeudamiento que se le hacía al cliente. Con esto me refiero a que, por ejemplo, un matrimonio que entre los dos están generando unos ingresos netos mensuales de 3.000 euros, ¿vale? Pues normalmente, en la mayoría de los casos, se estaba consintiendo que los clientes se endeudaran pues un 60, un 70%, yo he llegado a ver hasta un 80% respecto a los ingresos netos que estaban percibiendo mensualmente. Esto es una auténtica barbaridad que se hacía en esa época. Yo he sido testigo, yo llevo muchos años dedicado en el sector, concretamente del año 94, he vivido varias crisis en el sector y la que más me dejó marcado fue esta, la famosa crisis del 2008. Pero si estoy hablando anterior, justamente la década anterior a esta crisis, pues del 2000 hasta el 2008, que es pues, bueno, cuando vivimos aquí en España la época del boom inmobiliario. Haciendo un resumen de lo que se estaba comentando, por un lado se estaba sobrefinanciando y por otro lado se estaba aceptando un riesgo que era que a los clientes se le estaba ampliando de una forma exagerada su capacidad de endeudamiento a la hora de conceder financiación. Entonces, en esta época había mucha gente que estaba sobreendeudada, porque como te daban financiación para todo, pues comprabas el coche con financiación, la televisión con financiación, y al final de los 3.000 euros que tú estabas ganando, la unidad familiar, pues tenías endeudado el 70 al 80%. Eso pasaba en esta época, ¿vale? Por otro lado, la transparencia de las entidades respecto al cliente, había muy poca información. Los bancos normalmente ofrecían sus productos y si usted los aceptaba, pues se firmaban y punto. Pero no, había muy poca transparencia, por decirlo así, en todo este aspecto, con lo cual la gente pues estaba endeudando. Otro tema importante era que a la hora de solicitar un préstamo hipotecario y formalizarlo en notaría, los gastos de lo que era la escritura hipotecaria lo estaba pagando el cliente también, que eran unos gastos importantes, aparte por supuesto los gastos de la escritura de compraventa. Con lo cual, bueno, pues visto todo esto, pues esto al final produjo unas consecuencias. Además, un dato importante también, justamente en esta época estaba de moda el tipo variable. Tipo variable le afecta al Euribor, que es el tipo de interés europeo, y ¿qué es lo que pasó? Que al final, ya a finales de lo que fue 2007-2008, el Euribor se disparó,
con lo cual afecta directamente a la cuota subió y esto ya fue la punta del iceberg. Aquí ya muchísima gente no podía hacer frente a los préstamos hipotecarios, aparte que ya pues entramos en crisis, la gente empieza a perder los empleos y no pueden hacer frente a la hipoteca, ¿no? Tenéis mucha información en internet de este tema, yo os estoy haciendo un resumen muy breve, pero me parece muy importante porque esto al final tuvo unas consecuencias que trascienden totalmente, llega al Banco Central Europeo. Y Banco Central Europeo al final tiene que tomar cartas en el asunto y proponer una regulación al sector para que esto no vuelva a pasar, ¿no? ¿La consecuencia cuál fue? Pues que la gente no podía pagar los préstamos hipotecarios y hubo una lluvia de ejecuciones de embargo aquí en España bastante importante. Los bancos se quedaban con los inmuebles, aquellos que los clientes no podían hacer frente a la deuda. Y esto ha pasado, eso ha sido una realidad. ¿Vale? Entonces, Banco Central Europeo propone una regulación para que esto no vuelva a pasar. Esta regulación está basada en unas medidas de seguridad, que es de lo que os voy a hablar en este vídeo. Esta regulación se llama la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, que se impone aquí en España, porque esto no es que nos lo recomendasen y ya está, no, es que esto viene impuesto. Esta ley se impone para que se active y concretamente se activa en mayo del 2019. Y esta ley, que es la que os voy a comentar, de lo que vamos a hablar en este vídeo, es, pues bueno, pues cambia drásticamente todo esto que os estaba comentando antes que se estaba haciendo, pues ahora todo va con unas medidas de seguridad, una regulación para que estas situaciones no se vuelvan a dar, ¿no? Entonces, el objeto de esta nueva ley, que os leo textualmente, ¿vale? Esta ley la tenéis publicada, por supuesto, en el BOE, Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario, activa en mayo del 2019, le podéis echar un vistazo, es bastante extensa. Yo cogí un breve resumen y os voy a leer pues, dos cositas. Una es el objeto, que el objeto lo que viene a decir es que pues, lo que pretende pues, el correcto funcionamiento del mercado de contratos de préstamo inmobiliario, que es un elemento fundamental para la estabilidad y el crecimiento de la economía de la sociedad. Favorecer la transparencia entre el prestamista y el prestatario. Y en líneas generales, pues buscar un mercado de crédito inmobiliario fiable, estableciendo normas de conducta y transparencia, obligaciones a los prestamistas para garantizar una confianza a los clientes con las entidades prestamistas y reforzar la protección del deudor en todas las fases entre el prestatario y el prestamista. El contenido de la ley, pues lo que viene a decir, pues bueno, está resumida en 5 partes, que una es las normas de protección de cara al prestatario, un tema muy importante, hablaremos en el segundo vídeo, normas de conducta de transparencia que deben de cumplir los prestamistas, aspectos relacionados con el propio contrato de préstamo de crédito inmobiliario y el régimen sancionador para los incumplimientos y las obligaciones, ¿vale? En esta nueva ley hay una documentación precontractual que tenemos que firmar y tenemos que hacer una entrevista previa con el notario, en el cual que se llama el acta de transparencia, en el cual que nos va a hacer un pequeño test, una serie de preguntas respecto a esa documentación precontractual. Esa documentación precontractual es la ficha europea de información normalizada, FEIN, y la ficha de advertencia estandarizada que se llama FIAE, ¿vale? Además irá con una simulación en la cual contempla diferentes escenarios, concretamente me refiero a Euribor, proyecto del contrato que vamos a firmar en notaría y distribución de los gastos, ¿no?, que tiene la operación, ¿no? Condiciones de los seguros que vamos a tener que firmar, normalmente en un préstamo hipotecario tenemos seguro de hogar y de vida, y el asesoramiento personalizado y totalmente gratuito que nos hace el notario, ¿vale? Y una manifestación firmada por el prestatario. Bien, esta es la documentación precontractual. Bueno, vamos a presentaros un segundo vídeo, porque esto es simplemente, este vídeo os quería poner un poco en antecedentes, el por qué esta ley viene impuesta y qué es lo que pretende regular, y ahora en un segundo vídeo os voy a explicar, a mi juicio, todos los aspectos importantes que se han cambiado con la nueva ley, y ahí ya sí que voy a hacer énfasis en cada uno de ellos para que entendáis de una forma clara qué es lo que está regulando, qué es lo que ha cambiado,
respecto al panorama que teníamos anteriormente. Sin más, os agradezco mucho vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, hasta luego.